¿Qué tal? Buenas noches con todos. Espero que se encuentren todos bien. Siguiendo con las conferencias y ponencias del día de hoy, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Euler de esa Figueroa. Eh, Voy a dar una breve descripción de él. Ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestría en proyectos de inversión, actualmente doctorando en UNAC y diferentes certificaciones en microcontroladores, automatización y robótica industrial, diseñador de hardware y software, conferencista internacional UVM, UPN, docente de ingeniería mecatrónica y electrónica en la UPN, docente de ingeniería en la Escuela Superior Senati, docente de programación de sistemas embebidos, ABR, Arduino y microchip. Le doy la bienvenida al ingeniero Euler y pase para que pueda proceder con la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches, compañero. Buenas noches con todos. Bueno, para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Creo que esta es la segunda vez que tenemos una conferencia para lo que es el Colegio de Ingenieros y por mí siempre gustoso. Así que permítanme compartir, por favor, mi pantalla para comenzar esta pequeña conferencia. Sí, ¿me confirman, por favor, si ya están observando? Correcto, ingeniero, se visualiza. Sí, gracias, Pablo. Perfecto. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar esta exposición y bueno, el tema de hoy día va a ser sobre la robótica industrial. Hablaremos un poquito sobre los tipos, los fabricantes y aplicaciones en los diferentes procesos productivos. Bueno, esto es un poquito sobre mi persona, como ya lo mencionó Pablo, así que esta parte lo voy a omitir. Simplemente diciéndoles que siempre orgulloso de nuestra Universidad Nacional Pedro Regallo, egresado igual, ingeniero electrónico de esta hermosa casa de estudios. Bueno, y todo el bagaje, digamos, profesional y un poquito de mi hoja resumen de vida, pues está ahí en esta lámina. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver acerca de la definición de lo que es un robot industrial, cuál es la historia también, hablaremos un poquito de la historia de los robots industriales, de algunos tipos, específicamente hablaremos también de los robots industriales, de sus principales marcas de fabricantes de robots y manipuladores industriales, de los lenguajes de programación y dejaremos algunos enlaces también para que complementen esta charla. Bueno, primeramente la definición, ¿no?, de robot industrial. Primeramente no fue concebido como robot industrial, sino que este término fue acuñado por Karl Kapik en Rossum's Universal Robots en el año 1921. Y de acuerdo al Instituto de Robótica pues, de América, ya pasado después de 1979, un robot tiene el siguiente concepto. Es un manipulador multifuncional y reprogramable, diseñado para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especiales a través de varias secuencias de programa, ¿no?, para la ejecución de una variedad de tareas. En la web podemos encontrar el concepto como un dispositivo automático que permite realizar normalmente funciones atribuidas al ser humano o máquinas como si las hiciera él mismo, ¿no? Entonces, es el término funcional de lo que sería robótica. El primer robot industrial, de acuerdo a la institución ISO, fue completado por Bill Griffith Taylor, ¿no?, en el año 1937. Como lo vemos en la parte derecha, pues esta forma tenía un robot del tipo Gargantúa. Dentro de sus especificaciones técnicas, este robot fue construido muy similar, como lo vemos, a una grúa. Fue alimentado por un solo motor eléctrico y la automatización se logró utilizando cintas de papel perforado. Acuérdense en esa década, ¿no? 1937 todavía se está descubriendo el transistor y obviamente los semiconductores están recién descubriéndose y ya luego posteriormente con la invención o el descubrimiento del transistor es que se procede pues a realizar muchas
aplicaciones, muchos semiconductores, los equipos empiezan digamos, a hacerse más pequeños y más poderosos a la vez. Posteriormente, pues, se crea también el primer microprocesador y con ello todo el avance tecnológico. Después, George Devol pues, solicitó las primeras patentes de robótica, ¿no? Esto pasó en el año 1954. La primera compañía en producir un robot fue Unimation, una empresa fundada justamente por Devol, en el año 1956 y se basó en las patentes originales del mismo señor. Sus robots utilizaron actuadores hidráulicos y fueron programados en coordenadas conjuntas, ¿no? En 1969, Victor Seyman, en la Universidad de Stanford, pues inventó el brazo de Stanford, que vemos en la parte derecha. Fue un robot articulado totalmente eléctrico de 6 ejes, ¿no? Diseñado para permitir una solución de brazo. Fue hasta el año 1973 que ABB Robotics y KUKA Robotics pues trajeron estos robots ya al mercado de manera comercial, ¿no? KUKA Robotics construyó el primer robot, el famoso o el conocido como Famulus, ¿no? Que también es uno de los primeros robots articulados que tiene 6 ejes de accionamiento electromecánico. Y es básicamente el primer prototipo de robot industrial comercial, el que vemos en la derecha. En 1984 se presentó el ADET-1, el primer robot SCARA de accionamiento directo. Después vamos a ver los diferentes tipos de robots, ¿no? Digamos, el más común es el robot en esa forma tipo Z, que KUKA Alemania justamente fue quien diseñó este tradicional tipo de robot y que ignoraba pues el tradicional paralelogramo, ¿no? En 1992, un poquito ya más reciente, en Suiza, se vendió su primera aplicación de empaquetamiento de robot Delta, ¿no? A Roland, que se construyó para cargar pues Padlets en bandeja de blister. Este es otro tipo de robot que posteriormente vamos a ver en su tipo, ¿no? Su forma de robot. Entonces, en 1998, ABB Suecia desarrolló también el Flex Picker, el robot de recolección más rápido del mundo, basado en un robot del tipo Delta. Pudo recoger 120 objetos por minuto. La velocidad con la que actúan básicamente estos brazos robóticos hoy en día es excepcional, ¿no? Llegando incluso hasta los 2.5 hasta 3 metros por segundo. Bueno, estos son los robots industriales. Estos son de los más conocidos. Acá. Estos son los robots articulados, como vemos en esta parte. Y vamos a tener básicamente estos robots trabajando en la industria de soldadura, en la industria de ensamblaje, de paletizado, en distintas aplicaciones, ¿no? Incluso como ven en la parte izquierda inferior, pues se puede colocar incluso el robot en esta forma, ¿no? En esta posición. Entonces va a depender mucho del proceso, por supuesto, que se esté desarrollando. Este es el robot SCARA, ¿no? El acrónimo SCARA entonces significa brazo de robot de ensamblaje compatible de forma selectiva. Es comúnmente utilizado pues, en aplicaciones de montaje. Este robot es principalmente de diseño cilíndrico. ¿Qué significa eso? Básicamente podemos saber por qué se le llama de diseño cilíndrico, porque no, básicamente es por el workspace o el espacio de trabajo que tienen básicamente los robots. Este es el robot Delta, el tipo de robot, como el que vemos en la parte central. Un robot industrial y también un prototipo basado en servomotores, ¿no? Entonces, un robot Delta es un tipo de robot paralelo, se compone básicamente de 3 brazos, muy utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica y electrónica, ¿no? Esta configuración de robots es muy precisa. Luego tenemos los robots cartesianos. Estos robots cartesianos pues tienen 3 juntas lineales, ¿no? Que utilizan el sistema de coordenadas justamente X, Y, Z. Las 3 juntas prismáticas entregan un movimiento lineal a lo largo del eje, ¿no? Una aplicación popular para este tipo de robot es una máquina de control numérico por computadora, por ejemplo, las máquinas CNC, ¿no?
Las impresoras 3D en realidad son robots, ¿no? Son robots cartesianos. Ojo que los robots comerciales, los tipo Z, tipo KUKA, tipo Yaskawa, entre otros, tienen una forma de trabajar en este modo, ¿no? En modo cartesiano, en coordenadas cartesianas le llaman. Ustedes pueden programarlo también como si fuera una CNC. Bueno, modo CNC. Muy recientemente, bueno, en realidad no es tan reciente, pero se hicieron ya investigaciones del año incluso 1995 en adelante, los cobots, ¿no? Los cobots son últimamente muy utilizados incluso en nuestro medio. Ya están entrando al mercado peruano diferentes marcas de robots colaborativos, ¿no? ¿Cuáles son sus características, no? Básicamente que la seguridad es integrada. ¿Qué significa? Que con estos equipos que vienen equipados con sensores y limitación de fuerza, los cobots pues operan de manera segura junto a los humanos sin necesidad de barreras físicas. Las barreras físicas se instalan básicamente en robots industriales para evitar colisionar con los operadores, ¿no? Entonces, generalmente se le coloca una celda de seguridad alrededor para seguridad del operario. Estos robots es posible que interactúen, como lo vemos en la parte derecha, ya con los seres humanos. Así que por eso la característica especial de este tipo de robots, ya que tiene una gran cantidad de sensores que limitan o que frenan inmediatamente al detectar una colisión forzosa, por ejemplo, o también a través de una colisión con un ser humano. Su facilidad de programación es otra de las características muy interesantes de estos robots, ¿no? Utilizan interfaces intuitivas a través del touch pendant que permiten ajustes en tiempo real, facilitando su programación sin necesidad, ¿no?, de conocimientos avanzados. Es decir, la programación incluso hoy en día de estos robots es mucho más sencilla que los robots industriales tradicionales. Flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Diseño compacto, ejes articulados que permiten fácil integración, reubicación de diversos entornos de trabajo, incluso en espacios reducidos. La mejora de la productividad, obviamente, está relacionado estos robots con la mejora de la productividad porque pueden realizar tareas repetitivas y peligrosas, permitiendo que los trabajadores se concentren en tareas más complejas, aumentando la eficiencia en general. De hecho, el tema de cobots también es un tema muy interesante y como les mencionaba, hoy en día pues tenemos varios representantes incluso de marcas de cobots ya en nuestro medio. Bueno, nos vamos a centrar un poquito hoy en día en lo que serían los robots tradicionales, los robots industriales tradicionales, ¿no? Vamos a hablar de la anatomía, de los sistemas de control, de los efectores finales, de las aplicaciones de robots industriales y un poquito de su programación. Entonces, un robot industrial básicamente es una máquina programable de propósito general que posee ciertas características antropomórficas, o sea, viene siendo una imitación del brazo humano y está diseñado justamente para trabajar en ambientes de trabajo peligrosos. Tiene un ciclo de trabajo repetitivo muy interesante con respecto a lo que sería la precisión, consistencia, exactitud, tarea de manejo difícil para los humanos, operaciones de múltiples cargas, reprogramable, es flexible y obviamente tiene interfaz con otros sistemas informáticos, incluso con otros PLCs, porque vienen equipados con, por ejemplo, comunicaciones como Modbus, como Profibus, etcétera, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento, jóvenes, no hay ningún problema, ¿eh? Un comentario. Si bien es cierto, es una conferencia, pero igual pueden de alguna forma también participar, ¿no? Al final, no hay problema. Bueno, respecto a la anatomía de un robot, todo robot industrial vamos a tenerlo de la siguiente forma. Todo manipulador consiste en lo que llamamos joints y links. El joint, ¿no? El joint básicamente es un grado, es un motor, es una articulación. Y el link viene siendo la parte de la estructura rígida, ¿no? Son los miembros rígidos de las articulaciones que conectan las articulaciones. Hay varios tipos de articulaciones, como las lineales y rotativas. Cada junta proporciona pues un grado de libertad, o sea, cada joint es un grado de libertad.
Y la mayoría de los robots poseen 5 o 6 grados de libertad, ¿no? Este tipo de robot tipo Z, ¿no? Los tradicionales. Eh, el robot manipulador consta de dos secciones, básicamente el cuerpo y brazo para colocar objetos en el volumen de trabajo del robot y un conjunto de muñeca para orientación de objetos. De esta forma es como está compuesta la anatomía de un robot. Luego tenemos la manipulación, ¿no? Los que son los joints. Un movimiento de traslación puede ser a través de la articulación lineal tipo L, una articulación ortogonal tipo O. De esta forma es como caracterizamos también a un robot industrial, ¿no? Tenemos el movimiento rotatorio, hay una junta rotacional tipo R, que lo vemos en esta parte, una junta de torsión tipo T, una junta giratoria tipo V. O sea, dentro de una estructura robótica vamos a tener dos tipos de movimiento, ¿no? Un movimiento rotatorio y un movimiento de traslación. Y obviamente con sus características propias. Eso se estudia en la robótica, en la ingeniería, ¿no? Cuando ustedes ven la forma de características de un tipo de robot, la, lo que vendría a ser la cinemática directa, la cinemática inversa. Toda esa matemática y todo ese modelamiento, pues básicamente los robots industriales ya lo traen programado en el controlador, ¿no? Por ejemplo, este tipo de robot. Esta es la notación de un robot polar. Así se le conoce a este robot, robot polar. Y lo podemos caracterizar como la notación TRL, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa T? La articulación de T, que lo vemos aquí, es tipo torsión. Luego tenemos el R, que es el R, que es un tipo rotacional. Y finalmente un L, que es un tipo de movimiento de traslación tipo L, ¿no? Una articulación lineal. Entonces, de esta forma es como podemos identificar o caracterizar a un determinado tipo de robot. Igual, ¿no? El robot cilíndrico tiene la notación TLO, como ven, torsión en este ángulo, longitudinal en la parte, en el eje Z, y ortogonal en el eje X, vamos a llamarlo, ¿no? En el eje horizontal. Luego tenemos, por ejemplo, también para el robot cartesiano, cómo se identifica, ¿no? Longitudinal y movimiento del tipo ortogonal. Entonces, es la forma de cómo caracterizamos a un robot. El robot tipo Z, ¿no? Torsional, rotacional. Torsión, porque va a dar justamente un giro con respecto al eje Z, ¿no? Es decir, manteniendo el eje Z y haciendo una rotación en el plano XY, ¿no? Si lo queremos ver a modo de coordenadas. Y el robot de escara, un tipo VRO, ¿no? Entonces, todo tipo de robot vamos a tenerlo de esta forma, ¿no? Con ese tipo de, digamos, de descripción. Luego tenemos la configuración de la muñeca. La muñeca en un brazo robótico representa un papel fundamental, ¿no? Y eso va a depender de la tarea que se va a realizar. El conjunto de muñeca pues está unido al final del brazo y el efector final está unido al conjunto de la muñeca. La función del conjunto de la muñeca es orientar al efector final. Cuerpo y brazo determina básicamente la posición global del efector final. Y tiene dos o tres grados de libertad. Aquí va a tener otra notación, lo que son la rotación de ángulos. Como vemos, todo es rotacional. Y vamos a tener el tipo roll, el tipo yaw y el pitch, ¿no? Son tipos rotacionales. Naturalmente, cada rotación va a estar supeditada a la mecánica, ¿no? Ese va a ser básicamente los límites de rotación. Aquí hay más ejemplos de descripción de robots. Respecto a los joints básicamente que vienen representando las junturas, los ángulos, están compuestos por motores, obviamente. Estos motores pueden ser del tipo eléctrico, del tipo hidráulico o del tipo neumático. Lo más común es el eléctrico, ¿no? Y para cargas mucho más pesadas, acuérdense que ahora hay robots industriales que pueden incluso hasta 2 toneladas y son robots enormemente grandes que pesan alrededor de 6 toneladas. Entonces,
justamente es posible tener ese tamaño de carga, ¿no? Bueno, este es el sistema de control de robots. Todo robot, o sea, muchas veces vemos un robot industrial y pareciera que ahí es todo, ¿no? En realidad no es todo la estructura robótica. Lo que vemos solamente es el brazo robot, pero quien lo controla es precisamente este controlador, ¿no? Este es el cerebro que controla al robot, en donde también se conecta dependiendo de la marca, por ejemplo, KUKA le llama el Teach Pendant, ¿no? O el SmartPad, Yaskawa, Motoman, entre otros robots le llaman el Teach Pendant, entre otros, ¿no? Hay distintas formas de cómo llamarla digamos, al instrumento que nos permite grabar o programar a este tipo de robots. ¿Qué es lo que tiene el controlador? Bueno, es un control de secuencia limitado, son para operaciones pick and place, usando paradas mecánicas para establecer posiciones. Tiene la reproducción con control punto a punto, y esto va a depender y está asociado básicamente al tipo de lenguaje de programación. Registra el ciclo de trabajo como una secuencia de puntos, luego reproduce la secuencia durante la ejecución del programa. Tiene una reproducción con control de ruta continua, ¿no? Mayor capacidad de memoria o capacidad de interpolación para ejecutar rutas. Tiene un control inteligente, muestra un comportamiento que lo hace parecer más básicamente inteligente. Por ejemplo, responde a las entradas de sensores, toma decisiones, incluso se comunica con otros humanos o con humanos y con otros controladores, ¿no? A través de protocolos de comunicación. Esta es la estructura de un robot. Tenemos entonces en la parte del nivel cero lo que son los joints, es decir, la estructura robótica como tal, ¿no? Dependiendo de cuántos grados de libertad sean. Si son de 6 grados de libertad, y lo tenemos en el diagrama de bloques identificado. Luego tenemos la parte de los sensores que va a un controlador, en donde está la unidad de control y programación. Finalmente esto va a una célula supervisora, que está en el nivel número 2. Es ahí justamente donde se hace el cálculo de la productividad de los robots y la interacción con otros sistemas informáticos, ¿no? Estos son los efectores finales, y en los efectores finales nosotros podemos tener lo que son grippers, la mano como tal también, propiamente dicho, para poder coger objetos, coger herramientas o algún tipo de instrumento. Y también podemos tener herramientas, ¿no? En la parte del gripper, una herramienta. En la parte, digamos, del TCP, ¿no? Del Tool Center Point. Entonces, una herramienta, por ejemplo, un soldador, de repente una soplete para pintura, dependiendo de lo que va a ser la estructura robótica. Esto es lo que le mencionaba hace un momento, que básicamente es el puesto de trabajo o el espacio de trabajo, también conocido como workspace. Entonces, todo robot va a tener un área o un volumen en el cual se puede trabajar perfectamente. Aquí tenemos las diferentes vistas. Después le voy a mostrar un ejemplo en un software muy básico, pero que de alguna forma tipifica muy bien estas características y que lo simboliza muy bien. Así que nos va a servir para poder profundizar esta parte teórica, ¿no? Las principales marcas de fabricantes de robots, robots industriales, ¿no? Y ustedes siempre van a encontrar en el mercado, pues, los ABB, por ejemplo. Estos robots admiten cargas pesadas, incluso más de 100 kilogramos, y son abiertos a todo tipo de aplicaciones. Luego tenemos los KUKA, Corporación Internacional centrada en gran medida en la industria de bienes y consumo y en el mercado del automóvil. KUKA construye robots de brazo articulado, como ven, con cargas que van desde los 3 kilogramos, o sea, robots, por ejemplo, para lo que sería educación, módulos educativos, o estos robots también son utilizados, por ejemplo, para la industria farmacéutica o para trabajos de baja carga, de 3 kilogramos hasta más de 1000 kilogramos. Y aquí tenemos digamos, lo que sería la gama de robots KUKA, ¿no? Carga ligera, que va de 6 a 16 kilogramos, carga pesada, de 100 a 240 kilogramos, y la carga muy pesada, que va desde los 360 kilogramos hasta 1000 kilogramos. Entonces ahí tenemos la diferente gama de robots industriales de esta marca, ¿no? KUKA. Fanu Robotics es una marca que ha entrado a Perú con mucha fuerza. De hecho, hay muchas empresas que ya lo están adquiriendo a través de
digamos, representantes aquí en Perú. Robotics entonces dispone pues de los mejores robots industriales, básicamente, controladores, software de respaldo, en fin, tiene un software bastante interactivo, ¿no? Y es utilizado para múltiples aplicaciones. Aquí está un poquito lo que son las características, las aplicaciones de este tipo de robots. Generalmente son utilizados en colado, sellado, en corte, en ensamblaje, en paletización, en recubrimiento de pintura, en soldadura, en manipulación en general, ¿no? La carga puede ser desde los 5 kilogramos hasta incluso mayor a 200 kilogramos. Y el alcance máximo, que es otro de los parámetros también muy importante dentro de la robótica, dependiendo de la carga, obviamente, puede llegar incluso a ser a mayor a 2,5 metros, ¿no? Desde 0 a 800 milímetros, 80 centímetros para cargas pequeñas. Y para cargas mayores a 200 kilogramos, su alcance puede ser incluso mayor a los 2,5 metros. Yaskawa, otra de las famosas marcas de robots industriales. Este corporativo ya cuenta con una base instalada de más de 27.000 robots en todo el continente, lo que lo hace pues una de las más importantes corporaciones de robótica industrial, ¿no? Este Yaskawa. También, obviamente, tiene robots de diferente carga. Tiene de 3 kilogramos a 19 kilogramos, a incluso también a robots mayor a 200 kilogramos. Su fuerte de estos robots es la soldadura al arco, por ejemplo. El ensamble, el revestimiento, el corte, la manipulación de materiales, la remoción de materiales. El robot ADEP, ¿no? Otro tipo de marca que no es muy conocida, pero igual, digamos, es de Omron. Y como ven, es el líder mundial también de fabricación, comercialización, innovación de robótica, visión, control de movimiento de productos, etcétera, ¿no? Estos son un poco las características de este tipo de robots. Stauly, también tenemos otra marca interesante. Epson, que también está ingresando al mercado con sus robots, entre comillas, de bajo costo, ¿no? Son robots de alta velocidad. Su máximo son 5 kilogramos de carga útil, ¿no? Su alcance llega a los 191 milímetros. Y bueno, otros modelos pueden tener 3 kilogramos. Como ven, son robots de cargas pequeñas y por lo tanto también un poco más económicos, ¿no? En el mercado. Estos robots todavía siguen siendo industriales y por lo tanto no son como los cobots. ¿Ya? Los cobots están en otras marcas que incluso están ingresando muy fuerte al mercado. Bueno, aquí tenemos la aplicación de los robots industriales, ¿no? En fundición, en soldadura, en aplicaciones de manejo de materiales, en alimentación de máquinas, operaciones de procesamiento, en corte, montaje, paletización, carga y descarga de máquinas, operaciones de procesamiento, etcétera, ¿no? Tiene muchas aplicaciones realmente los robots industriales y como ustedes pueden analizar, van hacia entornos, vamos a llamarlo, hostiles para el ser humano. Es decir, no es que estén retirando o quitando trabajo al ser humano en realidad, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano también se cansa, se agota y al estar trabajando, por ejemplo, en un ambiente hostil, hostil se llama en el sentido de que puede haber mucha humedad, mucho calor, mucho frío, mucho polvo. En fin, incluso hay trabajos en donde se tiene que estar expuesto a fuertes radiaciones, a fuerte contaminación, a productos químicos, por ejemplo. Entonces, el ser humano realmente ahí sería limitado a sus acciones. Y un robot industrial, pues, calzaría perfecto en este tipo de aplicaciones. Justamente los robots industriales vienen para trabajar en este tipo de ambientes. Como vemos aquí en la tablita, Japón es uno de los consumidores, digamos, el mayor consumidor de robots a nivel mundial, seguido por Singapur, Corea del Sur, Alemania, Suecia, Italia, Finlandia, España, ¿no? Estados Unidos, Europa y las Américas constituyen, como ven, todavía un mercado bastante atractivo, ¿no? Para la inversión en robots industriales. Bueno, aquí tenemos las aplicaciones de brazos robóticos en la fundición, en la soldadura, en el manejo de materiales, en la alimentación de maquinarias, en el procesado, corte, bueno, en el montaje, ¿no?
Estos robots son muy utilizados en esta parte, en la paletización, en lo que son en salas blancas también para el tema de medicina y lo que decían productos químicos de alta peligrosidad, etcétera. Bueno, y acá hay algunos enlaces de referencia para que ustedes puedan analizar un poquito más en detalle o documentarse un poco más sobre los robots industriales, ¿no? Por mi parte, esto sería todo, pero antes les quería mostrar un, si me lo permiten, un pequeño programa, un software, donde nos enseña un poquito, nos da en detalles, digamos, podemos entender un poquito más la parte teórica que hemos visto, ¿no? Permítame compartirles. Sí, pueden ver mi pantalla. Sí, ingeniero, estoy visualizando. Sí, perfecto. Este es un, digamos, un programa, un software bastante básico, que es el KUKA, es el Cosimir. Aquí te permite trabajar con también diferentes tipos de robots y algunos lenguajes de programación, ¿no? Este es el entorno bastante básico. Este es uno de los muchos programas, ojo que en robótica van a encontrar muchos programas. Uno de ellos, por ejemplo, lo que es el sucesor de este programa, que es Cirrus Studio, que es un tremendo programa, es un programa bastante interesante para lo que es robótica. Está también Robotica, en fin, ¿no? Y cada robot, cuando ustedes adquieren una estructura robótica, viene también con su software, en donde pueden hacer ciertas simulaciones, ciertos modelamientos y pueden emular un entorno de trabajo, ¿no? Como el que vemos acá, por ejemplo. En este caso, yo simplemente he agregado un robot, hemos hecho una pequeña programación. Es un programa bastante interesante, básico, pero puedes agregarle también sensores, fajas, transportadoras, incluso pueden trabajar varios robots de una manera bastante sencilla, ¿no? O, digamos, aceptable para lo que es la programación. Y como ven, va a trabajar a través de una serie de posiciones. Aquí, en esta parte son los ejes. Si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo es un pick and place y un ordenamiento, ¿no? Y estos son los puntos que se han ubicado. Luego, aquí están los objetos que están presentes en el entorno. Si quisiéramos hacer un análisis un poquito más detallado de este robot, podemos ver lo siguiente. Esta es la estructura robótica. Podemos ir a extras y luego a teaching con el F8. Y acá ustedes pueden encontrar los diferentes tipos de coordenadas, ¿no? El XY, el tipo join y el tipo tool. Lo más conocido, el tipo join. El tipo join significa que ustedes van a mover el robot en los dos ejes. Y aquí, por ejemplo, podemos, digamos, de alguna forma manipular la velocidad. Si quiero un poco más rápido, podemos llegar ahí. Y observen, estoy moviendo ese eje. Luego, aquí estamos moviendo eje por eje, ¿no? Y como ustedes ven, ahí salió, por ejemplo, una advertencia de que el robot ya encontró o ya llegó a un límite, ¿no? ¿Por qué? Por la parte mecánica, ¿no? Entonces, todo robot industrial va a tener esta parte y eso es por la velocidad. Esta velocidad ustedes lo pueden regular, ¿no? Por ejemplo, si quieren ser más preciso, simplemente aquí lo colocas y va a ser mucho más preciso, mucho más lento también, ¿no? Ese es ese tipo de eje, este es el otro eje. Vamos a levantarlo un poquito más para que sea un poco más dinámico. Y miren, ahí puedo estar moviendo el robot ángulo por ángulo. El otro eje, el otro eje más, por acá otro eje más. Y si quisieran ver la trayectoria, estos programas también te permiten ver, por ejemplo, lo que sería el TCP, ¿no? A esta parte, y ejecutar. En extras, TCP tracking, ¿no? Ustedes pueden ver ahora la trayectoria que ejecuta este robot, miren. Y como ven, lo que les decía, ¿no? No llegas hasta los 360 grados, ¿no? Sino que vas a tener un mínimo y un máximo. Es- si ustedes se dan cuenta, aquí en la información que les he presentado hoy día, hablábamos un poquito del workspace o simplemente del área o volumen de trabajo, del puesto de trabajo. Como ven, hay puntos ciegos en donde el robot no alcanza. Y eso básicamente limitado por la estructura mecánica. Algo más que les quería mostrar aquí es que también puedo ver, obviamente, el espacio de trabajo, ¿no? Ustedes se van a la parte de View, Show Workspace, observen esa circunferencia, es
el espacio de trabajo de este tipo de robot. Es decir, todo lo que programes dentro de ese espacio de trabajo es que puede ser automatizable. ¿Sí? Hay obviamente puntos en donde no alcanza el robot por la misma estructura, pero ya con esto podemos ver virtualmente el espacio de trabajo. Obviamente cuando quieres el robot, ya vas a la ficha técnica y te van a dar todos estos datos de manera exacta, ¿no? Finalmente, para, digamos, ver el modelo, voy a pasar acá, voy a poner esto. No se escucha, me dicen. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿sí me pueden escuchar? Ah, perdón, sí estoy bien, ¿no? Estoy con el micro activado. Voy a cerrarlo nuevamente. Que hice algunos movimientos. Vamos a darle administración de tareas, es que sucede esta parte. Van a procesos, aplicaciones, Cosimir, y finalizamos la tarea, ¿no? Sin ningún problema. Listo. Aperturamos nuevamente y voy a abrir directamente el paletizado, que era el ejercicio que les había mostrado. Una vez en esta parte, vamos a darle play. Obviamente es todo un curso, es toda una especialización para ver, digamos, este tipo de aplicaciones y obviamente todos los criterios que se tienen que tener en cuenta con respecto a la programación, con respecto a la lógica a seguir, ¿no? Como lo vemos en este caso. Incluso hay, aquí le puedes poner varias vistas, ¿no? Puedes abrir una nueva vista, como ven aquí, y puedes hacer referencia a una parte de lo que estás justamente trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá incluso le puedes dar la visión de top view, si es de la parte superior, o de la parte, en este caso, izquierda del robot. En fin, ¿no? Dependiendo de los puntos que quieras, puedes ahí canalizarlo y hacer un análisis al momento que vas programando el robot y justamente quieres darle una mayor precisión, pues de esa forma es como lo puedes trabajar, con diferentes vistas. Otra cosa, la programación, ¿no? Este es el lenguaje de programación con el que se está trabajando. Este tipo de robot, especialmente que es un tipo Mitsubishi, es un robot que existe físicamente, obviamente, es el modelo RVJ2AJ, ¿no? Y este es el lenguaje de programación, es un Melfa Basic. Melfa Basic es el tipo de lenguaje y es una especie de Basic, ¿no? Hay distintos lenguajes de programación, por ejemplo, lo que son Motoma se trabaja con el Info, lo que es KUKA se trabaja con el KRL, va a depender del tipo de robot y los lenguajes de programación. Algo que acotar de repente es que los robots colaborativos, sí, su forma de trabajar es un poco más sencillo, pero de alguna forma también igual se tiene que tener, digamos, todos los conceptos claros de lo que es robótica. Por ejemplo, el tema de las singularidades, que aún siendo un cobot, se puede presentar, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna pregunta, esto sería así a la finalización de mi presentación. Bien, preguntas, comentarios, preguntas, Eh, estamos acá bueno, para... ingeniero, ha sido bastante productivo, ¿no? Bueno, yo sí tenía una consulta, ¿no? Sí, Conforme su experiencia, usted, bueno, mostró, por ejemplo, los sectores en los cuales más se aplican los robots en el mundo, ¿no? Que son, bueno, en el tema industrial, soldadura, manipulación pues de equipamiento de poco tamaño, ¿no? Que necesita una precisión única y velocidad, obviamente. Pero en su opinión, en el sector peruano, ¿en cuál sería el sector en el cual más se aplique, pues, a futuro, ¿no? Porque obviamente en estos momentos creo que Coca-Cola debe ser una de las pocas que tiene, creo, uno, la fábrica de Trujillo me parece, y no sé si alguna otra empresa peruana, pero ¿cuál sería en el Perú un sector el cual se puede aprovechar y se puede implementar en los próximos años en su experiencia? Claro, ¿no? Cuando uno quiere un robot, básicamente es porque ya está produciendo a niveles, digamos, a nivel comercial y obviamente muchos productos, ¿no? Bacus, por ejemplo, tiene varios robots industriales instalados en su planta, ¿no? La cervecería, lo que son gaseosas, lo que es paletizado también. Alicor, por ejemplo, tiene bastantes robots, una línea de robots, de hecho. Y la industria metal mecánica, ¿no? Para hacer dobleces, para hacer soldadura.
Perú todavía, digamos, si bien es cierto, están entrando robots con mucha, digamos, con mucha más, hoy, en estos últimos años está entrando mayor cantidad de robots. Y esto va a seguir, ¿no? Va a seguir avanzando. Todo va a depender, obviamente, como le menciono, de la producción, ¿no? ¿Qué tipo de, digamos, de productos terminados vamos a realizar? Y si es necesario, ¿no? Por supuesto, comprar un robot industrial, dependiendo, ¿no? Va desde los $20,000 a más. Entonces, y obviamente también hay un tema de mantenimiento, hay un tema de capacitación al personal y una serie de características, pero que no hacen difícil tampoco la instalación, al contrario, ¿no? Cuando se instala un robot es para producir más y mejor, en mejor calidad. Eso es lo que les puedo comentar, ¿no? Perú todavía hay un mercado bastante amplio para un sinfín de Mm. oportunidades y trabajar en este tipo de robots, en este tipo de industria, es realmente bastante, digamos, económicamente viable y positivo, ¿no? Claro, definitivamente. Siempre importante, pues ahí la retroalimentación de parte de un profesional que está dentro de la industria y seguro que los colegas pueden aprovechar esta información, ¿no? Si les interesa el tema de la programación de la robótica, definitivamente saber cuál es el sector y por dónde buscar es importante. Bueno, Exactamente. ingeniero, si no hay alguna otra pregunta o consulta, reciba de parte del Colegio de Ingenieros del Perú, sede de Lambayeque. eh, Creo que hay una pregunta antes de continuar. Para desarrollar los mecanismos. Fíjate, los entornos de programación como por ejemplo RoboDK o de repente el otro entorno de programación Cirrus Studio, son programas licenciados, sí te permite, ¿no? No generar o no realizar los mecanismos realmente, sino exportar un archivo en una determinada extensión y el mecanismo lo puedes realizar tranquilamente en SolidWorks o Inventor y entonces jalas toda esa, digamos, esa parte, esa estructura que quieras contenerlo en tu entorno de programación para hacer algunos cálculos, alguna simulación, ¿no? Pero generalmente se utiliza eso, ¿no? O sea, puedes usar Inventor, SolidWorks para mecanizarlo y luego llevarlo a tu entorno de programación ya del robot. Muchos programas son los que aceptan. Por ejemplo, el entorno de QKSIM Pro, el tema de Cirrus Studio, RoboDK, entre otros. Hay muchos entornos de programación hoy en día que te admiten, digamos, importar, ¿no? Este archivo generado en un programa específico de dibujo 3D. Ujú. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por responder la pregunta al compañero. Bueno, sin más, reciba el agradecimiento de parte del Colegio de Ingenieros del Perú, la sede de Lambayeque, del presidente del capítulo, ¿no? Le muestro, bueno, se lo enviaré próximamente el certificado otorgado al ingeniero SIP Euler de esa Figueroa por haber participado como ponente en la conferencia Robótica Industrial, tipos, fabricantes y aplicaciones en los diferentes procesos productivos, por la Semana de Ingeniería. Muchas gracias, ingeniero, por su Muchas gracias, José. participación. Excelente. Un gusto siempre. Hasta Muchas una gracias. próxima oportunidad. Muchas gracias. Esperamos Hasta luego. seguir contando con su participación en futuros eventos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias con todos. Nos vemos. Bueno, eso fue la ponencia del día de hoy. Estimados colegas, nos estamos conectando el día de mañana a la misma hora, 7:30 de la noche, para dar continuidad del último día por la Semana de la Ingeniería Electrónica. De igual manera, mañana también les estaré comentando por acerca de los certificados, ¿no? Que están preguntando, así que mañana les estaré comentando cuál va a ser el procedimiento para obtenerlos, ¿no? Muchas gracias con todos y buenas noches.